Vamos a quitar el sonido, no vaya a ser que me dé un susto. Si recordáis, viendo las componentes intrínsecas al movimiento, dentro de lo que era un movimiento circular. Visteis cómo esto era un problema en el Taylor y lo estábamos desarrollando. ¿Y a qué conclusiones llegábamos? O sea, que teníamos aquí esto. ¿No? Llegábamos a que introducíamos lo que eran los vectores, las coordenadas polares, vectores unitarios asociados a las coordenadas polares, r y θ, y asociado a estas dos, pues naturalmente tendremos cómo era la componente radial, la componente perpendicular a la radial, y cómo teníamos también la aceleración en ambos términos. ¿Cómo era la componente radial? Esto se movía RAF, esto era θ, esto era R, ¿recordáis? Es decir, que si yo dibujo un vector aceleración, vamos a hacerlo ahora, ¿no? Entonces teníamos aquí esta dirección y esta dirección. Bueno, nosotros podemos descomponer en esas dos direcciones. Esta me daría la componente θ, o, dije yo en este caso, como es en este caso el movimiento circular, esta dirección es tangencial, pues esto sería, en este caso, la aceleración tangencial. ¿De acuerdo? ¿Recordáis eso? Dije, si el movimiento no es circular, entonces la dirección tangencial al movimiento no corresponde a la dirección de ese vector unitario θ gorrito. Pero en este caso sí. Y esta componente, pues tendríamos que sería la radial. Claro, si estamos pensando en cómo apuntaban los vectores unitarios, θ y R, uno ve naturalmente que en este caso nos salía que siempre era negativo. Por eso la aceleración, esta componente, ahora lo voy a poner otra vez, se la llama la aceleración centrípeta. O sea, que teníamos aquí, ¿qué teníamos? A ver, teníamos R, θ punto al cuadrado, ¿no? Que lo podíamos poner también, decía que θ punto lo llamábamos velocidad angular. Recordad la expresión tan importante a la que llegábamos. ¿De acuerdo? Aquí era la magnitud. Y entonces teníamos aquí también, podíamos poner, o bien, como también habíamos deducido de todo esto, R omega, simplemente tendríamos entonces V cuadrado dividido por R. Y aquí dije, claro, signo negativo, bueno, que acabo de decir, centrípeta, la aceleración. Tenéis que ver que siempre es negativo, porque todo esto está elevado al cuadrado, por lo tanto eso es positivo, y R es la distancia al origen de coordenadas, es decir, es una magnitud que siempre es positiva. Hombre, puedes tener que V, el módulo de la velocidad, sea 0, o sea que, en todo caso, la aceleración esta puede ser 0 o positiva, no puede ser negativa. Eso quiere decir que siempre está apuntando en esa dirección, por eso es siempre centrípeta. De esto de la aceleración podremos sacarle jugo, porque hay ideas en la cabeza, en las personas, ¿no? Por ejemplo, asociado inmediatamente a aceleración centrípeta. Oye, a mí me suena mucho de usar o de que me hablen de la... ¿Qué es eso de la fuerza centrípeta? No estoy escribiendo fuerza centrífuga,
sino fuerza centrípeta. Es decir, que también, naturalmente, habéis oído hablar de la fuerza centrífuga, pero pienso que también de la fuerza centrípeta. Entonces, esa es una de las dificultades que aclararemos, lo vamos a aclarar. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. Cuando uno lo piensa, sin ganas de aprendérselo de memoria, verá que realmente eso es una obviedad, no tiene nada en la segunda ley de Newton. Bueno, pero vamos a dejarlo, que no se me olvide, me lo decís. Esto en cuanto a la componente radial, es radial hacia adentro. Y la otra, que podemos poner por aquí arriba, si no os importa, borramos por aquí. No sé cuándo pone. ¿Cuánto valía? Poníamos como, ¿no? R por alfa, siendo alfa la aceleración angular, ¿no? Es decir, que teníamos R, tita, punto, punto. Claro, si nosotros nos fijamos en esta expresión, y nos fijamos en cualquiera de ellas, ¿a qué llega uno a la conclusión de esto? Pues no es nada más que la derivada de v con respecto a t, pero fijaos que no estoy poniendo, cuidado, no estoy escribiendo el vector velocidad, estoy hablando de la magnitud de la velocidad. V sin gorrito, veis que esto es un escalar y eso es un escalar. ¿Veis todo el mundo que esto es igual a esto? Fijaos, lo único que tengo que es derivar esta. Aquí tengo que es v r tita punto. Si yo derivo todo esto con respecto al tiempo, toda esta expresión, tendré la derivada de r, pero es un movimiento circular, r es constante, ¿no? Por lo tanto, simplemente será r por la derivada de tita punto con respecto al tiempo, que es r tita punto punto. Está. Es decir, que la componente tangencial, en este movimiento de la aceleración, lo que está dando cuenta es de los cambios en la magnitud, en el módulo de la velocidad con el tiempo. Es decir, que tiene un significado físico claro, separado lo que es la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. La aceleración centrípeta lo que me está dando son los cambios en la dirección del vector velocidad. Fijaos, ¿cómo puedo saber yo eso? Hacer un movimiento circular uniforme. La magnitud de la velocidad no cambia, el módulo no cambia, únicamente cambia la dirección. Por lo tanto, este término es cero, pero este término es distinto de cero. Es decir, que la aceleración centrípeta, la información que contiene son los cambios en la dirección del vector velocidad. La aceleración, que es un vector, te está diciendo los cambios del vector velocidad en el tiempo. Pero de un vector puede cambiar la dirección y su módulo, su magnitud. Entonces, lo bonito de esto o lo interesante de esto es que la aceleración centrípeta te está diciendo cómo cambia la dirección, cómo de rápido cambia la dirección, y la aceleración tangencial te está diciendo cómo cambia el módulo de la velocidad. Ahora haremos, si queréis, un problema que tengo por aquí, tenía ya apuntado del día pasado. Si os parece, yo creo que puede ser el momento adecuado, meter un problemilla entre medias, antes de ampliar un poco, ¿no?, la visión del asunto. ¿Os parece? Vamos a hacer después de la pausa que le llamo yo alambre espacial. Son y 57, hay 5, si queréis.